noches, mis queridos amantes del terror. Espero que se encuentren de lo mejor, que todas sus pesadillas se hagan realidad y que sus lamentos no sean en vano. En este video tendrán la oportunidad de apreciar 3 historias tan aterradoras que le quitarán el sueño a más de uno entre todos ustedes. Siéntanse en la comodidad de compartir sus historias a mi correo personal, que aparecerá justo en pantalla. Las historias que más me sorprendan serán contadas en una posible secuela de este video. La vida suele ser tan fácil que cuando te das cuenta, ellos te habrán matado. A lo mejor sobrevivas, pero no sabes si sigues siendo el mismo de antes. Tal vez ahora solo eres un muerto en vida. Esta historia que están a punto de escuchar fue mandada por un suscriptor muy especial del canal. Esta persona pidió seria discreción hacia su identidad, por lo que no revelaré su nombre, y es que él cuenta que aún su familia sigue traumatizada por lo acontecido. Él nos relata que cuando era un joven de tan solo 10 años de edad, vivía en la capital del país, exactamente en la delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Recuerda que en esos momentos estaba de luto su familia materna, ya que alguien de la familia había fallecido. Lo extraño es que nadie pudo hallar al asesino. Relata que dicho familiar era un hermano de la abuela de su madre, pero que ya habían pasado bastantes años sin saber de él, hasta el momento del trágico accidente. Supuestamente, las autoridades lo encontraron muerto en su departamento una mañana de sábado. Al parecer, los vecinos llamaron varias veces a la policía, debido a que se escuchaban varios ruidos extraños en su departamento. Algunos comentaban que tal vez se trataba de algún robo en ese lugar, puesto que ya se habían perdido bastantes cosas en la vecindad donde vivían. Al encontrar el cadáver, los policías quedaron completamente atónitos por semejante imagen. El cuerpo de la víctima estaba completamente desgarrado, como si un animal salvaje se hubiera comido su carne en descomposición. Al lado del cadáver se pudo encontrar una nota que decía: "Os he encontrado, os he visto, os he matado". Para el término del día, la primera investigación realizada por la policía dictaminó que el cadáver pertenecía efectivamente al dueño del departamento, pero que todo se trataba de un asesinato a mano armada. Después comentaron lo siguiente: para que el cuerpo sufriera todo ese daño en poco tiempo, el asesino impregnó en el cuerpo de la víctima un poderoso ácido que descompuso el cadáver en cuestión de minutos. Para cuando la policía llegó, el criminal ya había huido de la escena del crimen. Después del paso de los días, hubo una segunda investigación donde resultó que el hombre que asesinó al dueño del departamento lo hizo por cuestiones de vida o muerte, ya que estaba en un serio problema, donde ambos pertenecían a una secta encargada de aniquilar a las personas que representaban un problema para la sociedad. Al parecer, el familiar de la madre del suscriptor sabía lo que hacían este tipo de personas, puesto que se había infiltrado para recabar la información suficiente
para ponerlos en jaque y después los iba a desenmascarar ante la policía, pero lo alcanzaron a descubrir, por lo que poco tiempo después lo asesinaron sin levantar sospechas, como lo habían hecho en varias ocasiones. Después de eso, no se volvió a hablar del tema y en eso concluyó el trabajo de la agencia de policías. La familia quedó completamente devastada. Nunca supieron a qué se dedicaba su familiar o con qué personas se juntaba. Solo desapareció de un momento a otro. Lastimosamente, poco se pudo averiguar de esta secta, ya que no se encontraron demasiadas pistas, aunque ya se habían reportado casos similares en el país. Tal vez podría tratarse de un movimiento bastante enorme y poderoso, pero por lo pronto me generan las siguientes dos preguntas ante esta historia. Número 1. ¿Qué es lo que sabía de ellos el familiar del suscriptor? Y número 2. ¿Esta secta seguirá operando en la actualidad? Lo dejo a tu opinión. Nuevamente, agradezco la participación del suscriptor. Su historia deja más de qué pensar y analizar. Además de que también deja la sangre helada de pensar más allá de lo contado. Me despierto un día tan cansado y triste de la vida que llevo. Cada día duermo menos. Me sigue persiguiendo el recuerdo de mi esposa fallecida. Siento que en poco tiempo me moriré. El pequeño diálogo que te acabo de narrar perteneció a un señor llamado Jerónimo García. Él fue un amigo y conocido de mi suscriptor Julio. Y este señor será el protagonista de la siguiente historia que te contaré a continuación. Julio nos cuenta que en una noche de viernes recibió la llamada del señor Jerónimo. Este se escuchaba muy asustado y preocupado, puesto que afirmaba haber visto a su esposa difunta dentro de su casa. El señor estaba perdiendo toda cordura y estaba dispuesto a suicidarse con tal de dejar de sufrir. Lo extraño es que ese día cumpliría exactamente un año desde su fallecimiento. Se dice que este señor trataba demasiado mal a su esposa cuando ésta seguía con vida. Algunos vecinos y conocidos que habían presenciado los maltratos del señor hacia su pareja supusieron que éste la había asesinado, pero desafortunadamente no se encontraron las suficientes pruebas para incriminarlo. Desde ese momento, la mayoría de sus conocidos y amigos jamás le volvieron a dirigir la palabra, debido a que nadie supo a ciencia cierta cómo había sido el accidente donde falleció la señora. Decidieron cortar cualquier lazo que los unía con el señor García. El único que seguía en contacto con él era Julio, ya que éste sentía un poco de lástima por el señor, ya anciano por cierto, por lo cual le pasó su número de celular por si algún día se le ofrecía algo. Por otro lado, Julio nos comenta que la pareja llevaba alrededor de 15 años de casados, pero que claramente se podría observar que los novios no eran felices el uno con el otro. El día de la muerte de la señora ocurrió 3 días después de que ambos salieran de viaje. Solo se supo que el único que regresó de dicho viaje era el señor Jerónimo y que el paradero de su esposa era muy incierto. Tras su velorio y sus rosarios, el señor prefirió encerrarse en su casa la mayor parte del tiempo posible. Se sabía desde hace tiempo que ya era un pensionado, por ello el dinero no era problema. Pero de cierta manera, algo profundo de sí mismo le cambió. Ya no era el mismo de antes, y a partir de ese punto comenzaba a comportarse de una manera bastante extraña.
Parecía que algo lo atormentaba. Cuando le sucedió la llamada, el suscriptor, mientras hablaba con el señor, se percató de varios ruidos y gritos de mujer bastante fuertes y aterradores, pues sabía que nadie lo visitaba más que él. De pronto, el señor García estalló en llanto y con una desesperación bastante notoria afirmó lo siguiente: Mi esposa sigue viva y está atormentándome porque nunca me he podido librar de ella. Necesito acabar con este sufrimiento. Llegó la hora de suicidarme. De pronto, la llamada se cortó y Julio, bastante asustado, decidió despertar rápidamente a su primo, que vivía en su casa por lo de las vacaciones de verano. Ambos se dirigieron al domicilio del señor, pero se percataron que la puerta estaba abierta y deciden entrar. Suben al segundo piso, donde se escuchó cómo el señor gritaba con tanta presión y enjundia que parecía ser que lo estaban ahorcando. Subieron con rapidez y al abrir la puerta donde provenían los gritos, se encontraron con el señor Jerónimo tirado en el suelo, cubierto de sangre, vestido con un traje de novia y la piel toda pálida. La cara estaba totalmente pintada y los ojos estaban de color blanco. Al ver semejante imagen, Julio y su primo salieron despavoridos del tremendo susto que se llevaron, por lo que llamaron a la policía y contaron todo lo que vieron. Sus familiares decidieron enviarlos a vivir con sus abuelos un tiempo debido al gran impacto emocional que recibió, además de que la policía sospechaba de ellos. Desde ese entonces no se sabe a ciencia cierta qué propició la muerte del señor Jerónimo, pero de algo pueden estar seguros, y es que no se necesita ser tan perspicaz para entender que era algo que pasaría en poco tiempo. Es el karma cobrado de la peor manera. Nuevamente agradezco al suscriptor Julio por compartirnos esta espeluznante historia. En el buen sentido de la palabra, claro está. Espero sigas con tu recuperación y que te mejores pronto. Un saludo de tu amigo Creepypastas XD. Para esta narración, agradeceré a la madre de una compañera escolar por contarme esta historia, que por sí sola ya da bastante miedo. Le mando un saludo muy especial a la señora Catalina y a su hija Marisol. Que Dios las bendiga en su camino y en su vida. Esta historia comienza de la siguiente forma. Cuando mi hija tenía 9 años de edad, yo le había regalado una muñeca de trapo muy especial, ya que la habíamos visto en una venta de garage desde ya hace bastante tiempo. Pero desde la primera vez que mi hija la vio, ella quedó completamente encantada con ella. Debido a cuestiones de tiempo, no había podido comprársela, hasta que volvimos a pasar por el mismo lugar, y en ese momento no la pensamos 2 veces y la adquirimos. El precio de la muñeca fue demasiado económico. Lo extraño es que la señora que nos vendió la muñeca se notaba muy aliviada de que se la compráramos, como si le hubieran quitado un peso de encima. La verdad es que en ese momento yo no le había tomado importancia. Vaya que sí fue un error de mi parte. Al día siguiente, cuando mi hija se iba a dormir, me comentó asustada que la muñeca se había cambiado de lugar, y yo ilusamente no le hice caso. Solo le dije que se fuera a dormir. Ella, espantada, prefirió irse a dormir conmigo y con mi esposo en nuestro cuarto. Los días pasaron y cada vez era más fuerte el pavor que mi hija tenía hacia esa muñeca. Por ello, decidí colocarla en un lugar alto de la sala, siendo un buen adorno, pero desde entonces comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa.
todo mi hogar se llenó de una extraña pesadez y a la vez de un clima bastante helado, sensaciones que comenzaban a asfixiarme. Mis visitas preferían irse, comentando que se ahogaban estando ahí y que además la muñeca parecía que los observaba. En ocasiones se escuchaban ruidos extraños por la noche, ruidos que me ponían los pelos de punta. Un día sucedió algo que nos dejó marcadas, y es que después de pasar una noche pesada por los ruidos que se escuchaban, mi hija y yo estábamos completamente solas. Mi esposo salió de viaje, por cuestiones de trabajo no se encontraba en nuestra casa. Y ese tipo de ruidos me ponían bastante nerviosa, debido a que si se trataba de algún delincuente, simplemente no tendría con qué defenderme, por lo que procuré dejar la casa completamente cerrada y me llevé a mi hija a mi cuarto, donde nos tapamos muy bien y después de escuchar el radio caímos rendidas. A la mañana siguiente decidimos ver la televisión mientras desayunábamos, pero al ver lo que estaba en el suelo quedamos con la boca abierta. La muñeca de trapo que coloqué en una altura considerablemente alta, apoyada por una base y que recuerdo haberla colocado bien, se encontraba totalmente rasgada y tirada en el suelo, como si alguien la hubiera tomado y le hubiera hecho rasguños fuertes en sus costuras. La muñeca quedó totalmente destrozada y con una cara desgarrada, tanto que la sonrisa de su rostro no parecía amigable. Después de ese suceso, tomé la decisión de tirarla a la basura. Desde entonces mi casa se sintió más acogedora y relajante, lo que provocó que mi hija volviera a jugar y yo durmiera mucho mejor. Los ruidos desaparecieron y cada vez es más reconfortante estar aquí. Llegó mi esposo de su viaje y lo sentí tan calmado, igual que yo. Por fin entendí el alivio que aparentaba la vendedora, pero algo que no me ha dejado del todo tranquila es que al momento de tirarla a la basura, el basurero llegó, recogió la bolsa de basura, la subió a la camioneta, dio la media vuelta y con una sonrisa siniestra en el rostro que me recordó a la muñeca dijo: "Esto solo es una despedida temporal". Uf, vaya que fue una gran historia de terror, impresionante debería decir. Pero sin duda alguna, la fuerza negativa que emanaba la muñeca era tan poderosa que nos deja helados de solo escuchar la historia. Tal vez nunca descubramos de dónde provenía tal fuerza, pero no es algo que nos gustaría vivir en carne propia. El terror de este video ha llegado a su fin, por lo que si quieres que esta sección continúe, deberás hacer llegar a este video a los 10 likes, además de que también podrás participar en un próximo video contándome una historia paranormal que te haya sucedido, con el fin de hacer crecer el canal y valorar esta sección que tiene potencial. Me gustaría que compartieras el video para que más personas pierdan el sueño a la hora de irse a dormir por la noche. Por último, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cuándo estará disponible el siguiente video en este canal. También te recuerdo que puedes poner tu opinión de estas historias en la caja de comentarios, además de las teorías de cada historia. Los estaré leyendo. Sin más, me despido. Que el miedo y el suspenso lleguen lo más lejos posibles. Buenas noches.